Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Capítulo 2. Versículo 9 a 13. Bien, Luisito. No sé si lo tienen todos. Sí, sí. Aquí estamos. Sí, ya está, Luis. ¿Cómo no? Dice el Señor, cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, el corazón de hombre son dados nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepan lo que nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espíritu a lo espiritual. Amén. 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 Muchas Amén. gracias, Luisito. Nos hace mucho. Uno de las vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Les comparto entonces este tiempo para que podamos cantar juntos y alabar al Señor. Buen día, hermanos. Buen día a todos. ¿Cómo están? Tomamos este tiempo para adorar, para cantarle al Señor, para proclamar sus virtudes, sus verdades, lo que sentimos, y para este tiempo tener esa comunión íntima con Él en estos tiempos de tantas pruebas, de tanta tribulación que estamos pasando algunos. Ahí poder tener este tiempo donde nos despojamos de todo, donde ponemos todos sus pies y en Él vienen nuevas fuerzas, en Él viene esa esperanza viva, en Él podemos volver a enfocarnos, volver a tener esa visión clara. Señor, estamos acá unidos para alabarte, para adorarte, para volver a estar. Si algo nos sacó del eje, si algo nos volvió la mirada, Señor, para volver a poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Tú eres la única razón de nuestra adoración, Señor. Eres el único en quien nos inclinamos, el único en quien adoramos. No hay otro Dios, no hay otro Dios como tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos este tiempo. Amén. Eres todo poderoso, eres grande.
nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila, eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águilas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Más fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. No levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Y cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Me das fuerzas tú, me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.
comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo
Gracias porque tenemos acceso al Padre. Gracias porque pagaste el precio. Gracias porque siendo Dios te hiciste hombre. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos en esta mañana, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Te damos gracias porque en vos tenemos todo. En tu presencia y plenitud de gozo. Te damos gracias porque sos el pan de vida, esa fuente inagotable, Señor. Te damos muchas gracias. Bien. Y es un tiempo especial donde nosotros ministramos al Señor. El Señor me decía que Él también estuvo ministrando corazones. Así que toma esta palabra, esto que el Señor te dio, no sé para quién, pero es un tiempo donde nosotros vamos a Él, nosotros le cantamos a Él, nosotros nos rendimos ante Él, Él también se mueve en medio nuestro y Él también estuvo ministrando a aquel que estaba en alguna situación que Él mismo sabe. Así que para no tomar más tiempo ahí, Pablito, si podés desmutearte. Hola, estoy. Te cedo entonces a disposición lo que el Espíritu te marque. Continúas desde aquí. Amén. Gracias, Germán. Bueno, no sé, yo le voy a pedir a alguien si puede orar por mí, porque creo que el Señor lo que nos trae en esta mañana es, por lo menos para mí, complicado. Siempre me pongo un poco ansioso y me transpiran las manos cuando me toca compartir algo. Así que bueno, le voy a pedir a alguien si puede orar por mí para que el Señor me guíe, para no salirme ni una tilde de lo que el Señor nos quiere transmitir a cada uno y que pueda ser de bendición. Para mí ya fue de bendición mientras lo preparaba, pero la idea es transmitirles esto y que también podamos ser edificados entre todos. Amén. Pablo, ¿querés que ore Sí, por vos? Dale, gracias, Ale. Me gustaría que me digas una puntita del tema o el título como para tener más idea de la oración. Un buen soldado de Jesucristo. Amén, aleluya, qué temazo. Muy bien, te felicito. Bueno, Señor Jesús, gracias por este encuentro, gracias por este día, gracias por cada hermano que ha venido, Señor. Y qué alegría poder escuchar tu palabra, Señor, en los labios de Pablo, Señor, para que realmente él transmita ese tema hermoso que le diste, un buen soldado de Jesucristo, Señor. Que podamos interpretarlo, Señor, que podamos comprenderlo y que podamos vivirlo para tu gloria. En el santo nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Ale. Bueno, ya les adelanté el tema. Hace un tiempito que sentí en el corazón esta palabra de parte de Dios. Y por mucho tiempo decía, bueno, se lo voy a compartir cuando Dios me dé la posibilidad, pero entendía que no era el tiempo. Por alguna razón siempre el Señor lo posponía, y era porque necesitaba un poco más de desarrollo. Un poco más de desarrollo en mí y un poco más de desarrollo y de etapas que nosotros como congregación teníamos que ir pasando. Ciertos procesos. Cuando pensaba en esto de los procesos me acordaba, en mi casa había una maceta con una flor, que tardaba, la flor estaba el pimpollo así, se abría despacito, despacito. Y un día se me dio por tirar de la hojita para apurar el proceso de la floración y se secó. Y eso muchas veces pasa cuando nosotros queremos apurar las cosas de Dios, ¿no? Estamos por ahí ansiosos esperando algún resultado, esperando algo que el Señor tiene que hacer y queremos tirar y ayudarlo a Dios con nuestras propias fuerzas, ¿no? Y eso lo único que hace es frenar o interrumpir el proceso. Y en esto yo sentía que también pasaba lo mismo, ¿no? Si yo me quería adelantar, iba a ir quemando etapas que no iba a ser lo mismo.
Sin embargo, cada tanto Dios venía con nuestra palabra de vuelta. Es como que iba de a poco rumiándolo y pensándolo. Y Germán es testigo porque muchas veces hablábamos entre nosotros a ver cómo nos organizábamos. Y decía, bueno, yo tengo algo, sí, yo tengo algo. Y hace como 3 meses que le digo, tengo algo preparado. Y parecía que me estaba haciendo rogar, pero no, era como que estaba esperando que sea el tiempo de Dios, y creo que es el tiempo de Dios, porque lo fue confirmando de diferentes formas. Lo que Dios me dijo particularmente a mí es, necesito que dejen de ser ovejas y se conviertan en soldados. ¿Amén? Necesito que dejen de ser ovejas y se conviertan en soldados. Es un poco fuerte lo que digo, pero después van a ver por qué no es tan fuerte y por qué es lo que Dios demanda. Y esto Dios me lo confirmó en las últimas semanas porque escuché a varios de ustedes decir, somos el ejército del Señor, somos soldados, estamos para la batalla, y yo creo que de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando hay abundancia de ciertas cosas en la congregación, el corazón de la congregación también lo habla, y por eso digo que este es el tiempo de compartirles esto. ¿Se acuerdan que al poco tiempo de la partida de Gaby nos visitó Jorge en una de las primeras reuniones que tuvimos por Zoom, y nos habló de 3 ejemplos bíblicos en donde hubo un cambio de líderes? Primero, nos habló de Isaías en reemplazo de Usías, luego nos habló de Josué en reemplazo de Moisés, y después nos habló del caso de Jesús. Y yo me voy a detener en el ejemplo de Josué. Cuando Moisés murió y Dios levantó a Josué, de pronto todo el pueblo estaba en el borde del Jordán, de este lado, digamos, ¿no? No habían cruzado todavía. Estaban a punto de entrar en la tan esperada tierra prometida, ¿no? Y cuando uno piensa en la tierra prometida, dice, wow, es la tierra que fluye leche y miel. Ya está, se terminó la esclavitud, ¿no? Llegamos a la tierra prometida, vamos, ya está, vamos a descansar. Y ahora nos vamos a dar cuenta que no es tan así, como uno se lo imagina, ¿no? Uy. Y muchas veces por ahí en el lenguaje coloquial uno usa esta palabra, es la tierra de la abundancia, la tierra prometida. Sin embargo, vamos a ver más adelante que la tierra prometida no era solo llegar y disfrutarla, entonces ahí es donde voy a apuntar. Y quiero hacer un pequeño repaso por los primeros capítulos de Josué, desde que están de este lado del Jordán. Voy a arrancar por Josué 3. Josué 3. En Josué 3 encontramos el paso del río Jordán. Vamos a detenernos en el capítulo 3, versículo 5. Ya sabemos que estaban de este lado del Jordán, a punto de cruzar, y en el versículo 5 Josué le dice al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Amén. Santificaos, porque Jehová hará maravillas entre nosotros. Y voy a enfatizar en este versículo, porque se acordarán ustedes que cuando Jorge nos hablaba del caso de Isaías, y nos hablaba de una nueva visión, hablaba de la importancia de santificarnos. Acá lo volvemos a encontrar, ¿no? Santificaos, porque Dios hará maravillas entre nosotros. Luego, recordamos que Germán nos compartió un mensaje muy certero acerca de la santificación y de la importancia de estar santificados. Bueno, el caso de Jesús ni hablar, ¿no? Y ahora lo vemos acá, en este pasaje. El otro día, meditando en este tema, me di cuenta que una de las barreras más difíciles a la hora de hacer la obra del Señor o de evangelizarle a alguien es la falta de luz. Si hay situaciones no resueltas, el diablo se toma de esas situaciones y nos acusa, nos desanima, nos hace sentir indignos. Y de esta forma, es una de las formas que utiliza para frenar el reino, el avance del reino, y a veces al contrario sucede, vemos en la otra persona tal
nivel de caos que pensamos que Dios no puede hacer nada, Dios no lo puede cambiar, no va a cambiar nunca. Y eso es una de las peores mentiras que el diablo siembra, ¿no? Y de esa forma nos frena. Por eso es importante y viene a remarcarnos el Señor el hecho de ser santificados para ver las maravillas. Luego, más adelante, vimos también, el Señor nos habló acerca de renovar nuestro odre. Hoy creo que Silvita lo mencionó, para recibir ese vino nuevo. Luego, también el Señor nos habló de la paternidad, de la importancia de prepararnos para ser padres espirituales. Y Dios nos está preparando para ver las maravillas que va a hacer en medio nuestro. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está preparando para ver las maravillas que va a hacer en medio nuestro. Voy a Josué 4. En Josué 4, versículos 1 al 7. ¿Alguien se anima o lo tiene o se anima a leerlo? Josué 4, 1 al 7. Ahí lo tengo, Pablito, si querés. Que lo Vale. lea. Josué 4, del 1 al 7. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, en medio del Jordán, del lugar donde estén firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca de pacto de Jehová, cuando ella pasó del Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Acá en Josué 4, vemos que una vez que ellos cruzaron el Jordán, ya estaban del otro lado, lo primero que hicieron fue adorar, hacer un monumento recordatorio de lo que Dios había hecho, de haber entrado en esa tierra prometida. Y lo estoy vinculando directamente con el tema que compartimos hace un tiempo de renovar nuestra alabanza, de darle énfasis en nuestra vida a la alabanza, a la adoración, al culto al Señor, ¿no? Esto es para ir mostrándoles más o menos los pasos que fuimos dando nosotros. Y qué importante cada etapa, ¿no? Eso de no apurar el tiempo del Señor, de no apurar los procesos. Así que ven la importancia de haber cruzado el Jordán y haber establecido en nuestra vida algo tan importante como es la alabanza y la adoración, y rendirle al Señor todo el reconocimiento que merece. En Josué 5 ahora, van viendo que voy de un capítulo. Josué 5, 13 al 15. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo leo? Dale. Bueno. Dice: aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en sus manos. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Hasta dónde? Hasta el 15. Hasta el 15. No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su sierva? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. ¿Qué vemos acá?
cruzaron el río, adoraron, se santificaron, y ahora el Señor se presenta como un hombre con una espada desenvainada. Amén. ¿Qué iban a hacer? Iban a ir a conquistar la tierra prometida. Amén. No era solamente llegar a la tierra y disfrutarla, ¿no? Sino que tenían que ir en guerra a conquistar lo que el Señor les había dado. El Señor nos promete la tierra, la tenemos enfrente, pero tenemos que ir a conquistarla. Debemos salir a la guerra. Ellos salieron a la guerra una vez que entraron a la tierra prometida. Tenían que tomar territorio y no era un tiempo de reposo para ellos. Acá vemos claramente que Dios quería que dejen de ser ovejas. ¿Por qué digo dejar de ser ovejas? Porque mientras estuvieron en el desierto, ellos hacían como las ovejas, comían y bebían. Necesitaban, Señor, tenemos hambre, y Dios le mandaba maná. Señor, tenemos sed, y Moisés tocó la roca y sacó agua. Y esa es la actitud que tiene una oveja, ¿no? Una oveja está dependiendo de su pastor todo el tiempo. Y sin embargo, Dios los hizo pasar por ese periodo de ovejas, y todos, muchos de nosotros, pasamos, y muchas veces escuchamos, somos ovejas, somos tus ovejas, sos nuestro pastor, amén, por eso. Y sin embargo, tenemos que ir una etapa más allá, y creo que este es el tiempo que el Señor está marcándonos. La oveja necesita ser cuidada. Sin embargo, ellos atravesaron ese periodo de ser ovejas y se están transformando en conquistadores, en soldados. Un soldado está siempre atento, un soldado va a la batalla, un soldado se autoabastece. Incluso los soldados hacen supervivencia, ¿no? No dependen de nadie, dependen de su capacidad. Buscan su comida, buscan su agua. No son personas que necesiten estar cuidadas todo el tiempo. Esa es la característica que el Señor va a impregnar en cada uno de nosotros en este tiempo. Y bueno, acá ya entramos en el pueblo de Dios en modo conquista, ¿no? En el capítulo 7, en el versículo 11, 19, 20 y 21. Perdón, en el versículo 6, el capítulo 6 me adelanté un paso. En el 6, ahí ya vemos la conquista de Jericó. Ya hemos hablado hace un tiempo de la conquista de Jericó, ¿no? Ya vemos que entraron a conquistar lo que el Señor les había dado del otro lado, ¿no? Dios ya estaba preparándolos y llevándolos a conquistar. Ahora en el 7, acá me voy a detener, lo voy a leer yo, capítulo 7, versículo 11, 19, 20, 21, lo leo, porque me adelanté un capítulo. En el 11 dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Voy al 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Por qué quiero hacer un parate acá? Acá el Señor, Acán, tomó del anatema. No leí la palabra anatema, pero se las describo porque aparece. El anatema en este caso eran bienes que habían conquistado durante la batalla y eran dedicados a Dios. Eran apartados, estaban santificados para ser ofrecidos como ofrenda. ¿Y qué le pasó a Acán? Cayó en la tentación de quedarse con algo que le pertenecía a Dios. A veces esto
pasa entre nosotros con respecto a los diezmos. Es dinero que nosotros debemos consagrar a Dios, separarlo y dárselo como ofrenda. Es una de las ofrendas más difíciles de ofrecer, porque hay gente que tiene el dinero sentado en su corazón. Es algo que el Señor a veces me lo habla a mí, ¿no? Me lo marca. Me pasa más en los hombres, porque los hombres somos los proveedores del hogar. Entonces, cuando estamos pasando por situaciones apretadas, lo primero que decimos, bueno, a ver, no voy a poder pagar el diezmo. Este mes se me va a complicar. ¿Cómo voy a hacer? Y somos tentados a través de esto, ¿no? Somos tentados a quedarnos con algo que es separado para Dios. Así que es algo que debemos revisar en nuestra vida. Cuando Acán hizo esto, la conquista que ellos habían iniciado se frenó. Mandaron ahí a conquistar a ciertas personas, mandaron ahí a un pueblo, dijeron, vayan pocos, total son poquitos, y los sacaron corriendo. ¿Por qué? Porque alguien cayó en la tentación de quedarse con lo que era de Dios, ¿no? Así que si alguno de ustedes está en esta situación de decir, bueno, no llego, no me cuesta, incluso alguno puede llegar a cuestionar este tema de los diezmos, le invito a que se ponga luz, que hable con los pastores, con los líderes y nada, que el Señor traiga luz y traiga tranquilidad en esta área, ¿no? Quería hacer un paréntesis sobre esto. Bueno, en el 8 conquistan Ai, en el 9 conquistan Palestina, ¿no? Así que acá vemos que el pueblo pasó de ser conquistado a conquistador. Pasaron de deambular por el desierto, donde Dios los alimentaba y les daba de beber, a conquistar su tierra. Y eso es lo que el Señor está esperando. Así que ahora vamos a ver qué características tiene que tener un soldado de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser soldados de Cristo? Amén. Queremos ser soldados. Queremos conquistar lo que el Señor tiene por delante. Vamos a leer 2 de Timoteo 2, del 1 al 4. Amén. ¿Alguien lo quiere leer? 2 de Timoteo 2, del 1 al 4. ¿Querés que lo lea, Pablo? ¿Querés que lo lea? Sí, dale. Bueno, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco Amén. el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Perdón, vos Amén. dijiste 2 Del 1 al 4. Ah, yo leí No importa, está buenísimo. Leímos del más. 4 al 8 leí. Espera que leo del 1 al 4. Del 1 al 4. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Amén. Bueno, acá vemos algunas características de un soldado. Lo primero que encontramos es esforzarse en la gracia. Amén. El versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esforzarse en la gracia? Esto es todo lo contrario de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas.
Todo lo que querramos hacer sin la dependencia y el poder de la gracia es infructífero, es estético. Terminamos por agotarnos porque nosotros somos finitos y sin embargo la gracia es infinita. Esforzarse en la gracia significa invertir en el reino de Dios. Amén. Esa es una de las principales características que Pablo le muestra a Timoteo que debe reunir un soldado de Cristo, ¿no? Ser esforzado en la gracia. En el versículo 2 encontramos otra característica. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto lo aprendí, me quedó grabado, siempre lo decía el pastor Obando en la congregación de Luján, la importancia de que cuando nosotros estemos a cargo de un ministerio, también podamos enseñar a otros que hagan lo mismo que nosotros. Porque nosotros no sabemos nuestros tiempos, ¿no? Entonces es importante que en la medida que nosotros estemos desarrollando un ministerio, también al mismo tiempo estemos capacitando a otros que hagan lo mismo que nosotros. Transmitir ese llamado, esa carga y esa forma de hacer las cosas, ¿no? Que alguien, luego de nosotros, también lo puede hacer. Amén, esto es importante. En el 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Si alguien pensó que llegamos a la tierra prometida para tomar la leche y la miel, no. Sufre penalidades. ¿Qué significa sufrir penalidades? Sufrir penalidades es atravesar adversidades, padecer sufrimientos. Muchos se rinden y bajan las armas cuando se encuentran en situaciones complicadas. Muchos soldados son olvidados, sufren dolor, críticas, ofensas, incomprensión, incluso persecución. Y estas cosas van a sucedernos, porque somos soldados que servimos al Señor. Y ninguno padeció ni va a padecer jamás lo mismo que padeció Jesús en la cruz. Amén. Los padecimientos son parte de nuestra vida como soldados. Están incluidos en el paquete. Así que a no desanimarnos. La palabra nos dice, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, ¿no? Estas penalidades hacen que se forme nuestro carácter. Amén. Que entendamos al otro, que tengamos empatía con el otro que está sufriendo. Es parte de conocer y de entender al otro, ¿no? El otro día alguien me decía, ¿no? Que a mí me gusta siempre traer cosas que a mí me han pasado, situaciones que yo tuve que vivir, situaciones que padecí y contárselas, ¿no? Y eso es la importancia de la penalidad o del sufrimiento. Lo pasaste, sí, amén. Ahora transmitile a otro. Compartile a otro tu experiencia. Decirle, yo también pasé por esto. Para que ese otro no se sienta solo. O sea, todos tenemos las mismas luchas, las mismas penalidades, las mismas debilidades. Ninguno es más que otro en la casa del Señor. Amén. Y si vos atravesaste por una penalidad, que esa penalidad te sirva para edificar y sostener y comprender al otro. Amén. Ese es el propósito de sufrir penalidades como un soldado. Así que si estás pasando penalidades, amén. El Señor está llamándote como un soldado. El tercer punto, en el versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Voy a desenmarañar este versículo. Acá no dice en ningún lado que para ser un soldado de Cristo hay que dejar todo. No hay que dejar ni el trabajo, ni el estudio, ni las responsabilidades familiares. Todas estas cosas, si se hacen en el Señor, son provechosas. Lo que no debemos hacer es enredarnos.
¿A cuántos les pasó que se les enrolló un ovillo de hilo? Sobre todo a las guerreras que tenemos acá. Qué complicado es cuando se enreda un ovillo de hilo. ¿Cuánto tiempo te lleva desenredar un ovillo? ¿Cuánta paciencia tenés que tener para desenredar? Bueno, con nuestra vida pasa lo mismo. Muchas veces nos enredamos en los negocios de la vida. A mí me pasó. Yo por mucho tiempo estuve enredado en mis ocupaciones laborales. Estaba tan enredado en eso que me llevó todo el tiempo de mi día estaba abocado a desenredar el ovillo laboral. ¿Y eso qué hizo? Que deje de prestar atención a las cosas que eran importantes. Deje de prestar atención a esforzarme en la gracia, por ejemplo. Que deje de prestar atención a edificar a mi familia, a ser sostén para mi familia, a ser sacerdote de mi familia. Dejé de hacer otras cosas. Y eso tuvo consecuencias muy graves, ¿no? Porque me enredé. Y a veces es fácil enredarnos, ¿no? Por eso acá dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Así que tengamos especial cuidado con esta área, ¿no? Está bien trabajar, está bien estudiar, está bien tener responsabilidades, está bien tener vida social. El tema es que eso no nos enriede, que no cumpla o no ocupe todo el lugar en nuestra vida sin que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, que es ser soldados. Amén. Vamos ahora a Efesios 6, del 10 al 18. Ariel, vos habías pedido, si querés te paso Efesios 6, del 10 al 18. Y lo leo. 6 al 18. 10 al 18. 10 al 18, ¿no? Correcto. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, amén. Amén, qué importante, ¿no? El 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí mientras alabábamos en la última canción que decía, con las manos levantadas, para recibir de ti la fuerza y el poder. Amén. También cantamos, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Yo digo siempre, los problemas no se terminan, pero las soluciones tampoco, ¿no? Y en el Señor mucho más, porque los problemas tienen un propósito. Acá vemos en Efesios que nuestro campo de batalla es en el plano espiritual. Cuando damos pasos de batalla en el terreno, es previsible que el enemigo nos quiera destruir. A mí me pasa, cuando estás poniéndote en la brecha, te sacude con munición pesada, ¿no? ¿Cuántos han experimentado esto? Cuando ve el diablo que nosotros estamos poniéndonos la armadura, cuando nos estamos preparando para la guerra, obviamente no va a querer ni siquiera que asomemos las narices en el campo de batalla. Está viendo que nos esforzamos en la gracia, que nos estamos poniendo la armadura, entonces él va a salir a
a tirarnos, pero nosotros no somos soldados de muerte, somos soldados de vida. Nosotros le arrebatamos al diablo a los que están muertos y los traemos a la vida, ¿no? Somos transmisores de vida. Llevamos el estandarte del amor. Y cuando nosotros entramos en ese terreno, ganamos terreno al diablo y vamos a encontrar resistencia. Pero tenemos una armadura. ¿Cómo nos armamos para ir a la batalla y ganar terreno? La armadura nos la dio Cristo. Ya la tenemos, la armadura. Ahí a partir del 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea que la armadura la tenemos, solamente tenemos que ponérnosla. Y dice en el 12, es la lucha contra carne y sangre, perdón, En el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Acá hay 3 cosas que nosotros debemos hacer: ceñirnos, vestirnos y calzarnos con la armadura. ¿Amén? Ceñirse es apretarse. Vestirse es colocarse y ponerse calzado, ¿no? Y ahora voy a hacer un pequeño repaso por las partes de nuestra armadura. El cinto de la verdad. ¿Amén? El cinto de la verdad está en el 14, ¿no? Dice, vestidos vuestros lomos con la verdad. El cinto es esa cosa que atraviesa, ¿no? Que nos cubre. Es la verdad. El diablo, como dice en Juan 8:44, es el padre de la mentira. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros nos cubrimos con la verdad. La mentira es uno de los problemas sociales más importantes del último tiempo. Vivimos en un mundo tan corrupto que la corrupción requiere de la mentira para ser oculta. La gente utiliza la mentira para cubrirse. Cuando uno está haciendo algo que no corresponde, por la naturaleza pecaminosa, lo primero que vamos a tratar de hacer es ocultar eso que estamos haciendo. Y vamos a tomar la mentira, ¿no? Pero nosotros nos vamos a cubrir con la verdad. Vamos a hacer lo contrapuesto a lo que hace el diablo, ¿no? O a lo que intenta hacer el diablo. La segunda parte de nuestra armadura es la coraza de justicia. En Romanos 8:33, lo voy a leer. Romanos. Perdón, los estoy buscando online, no los tengo escritos, ¿sí? Así que me lleva un poquito más. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La coraza de justicia nos protege del acusador. Amén. El diablo siempre está atento a lo que haces, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Vuelvo a leer. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Cuando sientas que el diablo te está acusando, decile esto. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esta es la coraza de justicia en nosotros. Amén. El apresto del Evangelio de la Paz. También está ahí en el 14. El 15, perdón. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y acá entendí que los pacificadores son expertos en reunir a las personas. Ellos, los pacificadores, avivan la comunión y son ministros de reconciliación. Y el diablo busca causar división, disensión y destrucción. Pero si estamos juntos y somos pacificadores, no va a poder dañarnos. Amén.
Vuelvo a leer esta parte. Los pacificadores son expertos en reunir a las personas. Ellos avivan la comunión y son ministros de reconciliación. El diablo busca causar división, disensión y destrucción. Pero si estamos juntos y somos pacificadores, no va a poder hacernos daño. ¿Amén? Amén. Tenemos que ser pacificadores. Tenemos que avivar la comunión entre nosotros. La semana pasada hablábamos de esto, ¿no? Nos compartía Pablo y compartíamos nosotros también la importancia de funcionar como cuerpo, de estar juntos, de ser una familia. Y este punto apunta a eso, ¿no? Al hecho de ser pacificadores. De que cuando veamos que el diablo quiere meter alguna cuña para dividir, nosotros seamos los primeros en llevar la paz. Amén. El evangelio de la paz, las buenas noticias también a otros. Otra parte de la armadura es el escudo de la fe. Romanos 10:17, lo tengo acá casi a tiro. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más oímos su palabra, más grande es nuestra fe. Amén. Y consecuentemente, más grande será nuestro escudo. Esto viene íntimamente relacionado con lo que leímos antes, ¿no? Con la unidad. Cuando tenemos comunión, cuando estamos juntos, procuremos edificarnos trayendo y compartiendo palabra. Amén. Amén. Cuanto más oímos la palabra, más aumenta nuestra fe y más grande es nuestro escudo. El escudo nos ayuda a apagar los dardos de fuego que nos tira el enemigo. Así que cuando estás con un hermano, cuando estás compartiendo tiempo de comunión, procura edificar al hermano y que el hermano edifique tu vida. Que la palabra sea el común denominador entre nosotros. Amén. Eso va a hacer que nuestra fe aumente y nuestro escudo sea cada vez más grande. El yelmo de la salvación. Yelmo. Yelmo es el casco que protegía la cabeza del guerrero. El yelmo nos cubre la cabeza. Es una parte muy importante de la armadura porque debemos proteger nuestra mente. Nuestra salvación no es por obras, es por obra de Cristo. Cuando estemos recibiendo ataques en nuestra mente, debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tu mente sea atacada, debes procurar enfocarte en el sacrificio de Cristo y en su salvación. Amén. Esa es la forma de cubrir con el yelmo de la salvación nuestra mente. Amén. Volvemos a repetir eso, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque tenemos el yelmo puesto de la salvación. Y por último, la espada del Espíritu. La espada, ¿qué es la espada? ¿Quién puede decirme qué es la espada? La palabra de Dios. Amén. Cuanto más nos nutrimos de la palabra, más potente será nuestra espada. Hay algunos que parece que tuvieran una espadita de copetín. ¿Vieron esas espaditas de los quesos? ¿Quién va a querer ir a la guerra con una espadita de copetín? Yo me acuerdo cuando éramos chicos, jugábamos al espadeo con las cositas esas. Y a veces pasa eso, ¿no? No tenemos una buena espada porque no nos llenamos de la palabra, no conocemos la palabra. Tenemos que dedicarle tiempo a conocer la palabra. Debemos tener una espada cada vez más grande, un gran sable. Es famoso el sable de San Martín, ¿no? Tenemos que tener un sable como el de San Martín para conquistar. Vemos también en Cristo algo que cuando estuvo tentado en el desierto, logró tener victoria porque conocía la palabra, ¿no? Tenía la espada afilada y combatió con la palabra. Es importante. Qué importante es tener un buen sable, ¿no? No una espadita de juguete. Amén. Así que es importantísimo edificarnos en la palabra, conocer la palabra, leer la palabra, edificarnos en la palabra. Así que, bueno, sabiendo todo esto,
que debemos ser soldados, que debemos tener características de soldado y que tenemos que tener una armadura. Así que, acá está. Yo ya estoy preparado para ir a la batalla. Amén. ¿Cuántos más están preparados? ¿Cuántos más están preparados? Amén. Amén. Somos soldados. Amén. Orando en todo tiempo, como dice. Termino con este versículo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto lo estamos haciendo, ¿no? Estamos vestidos con la armadura y estamos siendo persistentes en la oración, perseverantes en la oración. Amén. Bueno, esto es lo que yo les quería compartir hoy, ¿no? El Señor a mí me llamó a dejar de ser oveja y empezar a tomar la espada un poco, ¿no? Otra vez sentía también un llamado que me pegó en el medio de la cabeza, ¿no? El Señor nos llama a los jóvenes a ser evangelizadores, a llevar el evangelio. Es algo que el diablo enseguida me saca de la mente y enseguida pone cosas. Sí, estoy muy ocupado, hoy no tengo tiempo, mañana tampoco tengo tiempo, y me voy a fijar. Y entro en esa vorágine de decir, bueno, tengo una semana complicada y no pude llamar a nadie. No, saben el sacudón que me pegó el Señor, ¿no? Me tengo que ocupar de las cosas importantes y no enredarme en los negocios de la vida. Amén. Así que bueno, te animo, espero que el Señor te haya hablado a través de esta palabra. Así como el Señor me habló a mí todo este tiempo, ¿no? Así que bueno, Germán, te cedo para que nos guíes. Amén. Que nos guíe el Espíritu Santo, pero que ya lo está haciendo, habló y está hablando un mensaje muy claro a su iglesia. Yo recomiendo, en base a esta palabra, en base a la que van a venir, en base a las que ya nos fuimos escuchando, que el Espíritu nos está hablando, que el que pueda vea la palabra que dio Néstor Scansetti ayer en el retiro, que viene de la mano, y les tiro el título que dio él, que somos una iglesia ofensiva, que va a la ofensiva, no es una iglesia defensiva, sino una iglesia ofensiva. Y escuchando, no teniendo en mente todo lo que nos acaba de decir Pablo, que es la carga que el Señor le puso a él, para todos nosotros, y escuchando, complementando con la palabra y los testimonios de Néstor Scansetti que compartió ayer, yo creo que nos va a hacer muy bien a todos, así que pueda, ahí en YouTube pone Comunidad Cristiana Argentina, va a la página de Comunidad Cristiana Argentina dentro de YouTube, y ahí va a estar el retiro de ayer, y si no después mandamos el link, ponemos el link en el grupo para que lo puedan ver. La palabra Néstor es la última, así que si no quieren escuchar las anteriores, van hasta el final, hasta que empieza a hablar él, y ahí lo van a poder escuchar, que es esto, la misma carga, la misma dirección que nos está hablando a todos el Señor. Así que lo tomamos para cada uno. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto de esto que el Señor está hablando. Yo pensé que Néstor me había chusmeado los apuntes ayer. Pensé que vos me habías chusmeado a mí los apuntes. Pero bueno, el Señor está ahí hablando, y el Señor está en esta dirección, y es un ánimo para que cambiemos como decía Néstor, cambiar esa mentalidad de defensiva a ofensiva, y cambiar también todo aquello que en nuestra vida no está de acuerdo al llamado que tenemos, al propósito que tenemos. Y a veces andamos ahí como con estas excusas, como con estas cuestiones, no me quiero adelantar mucho, pero realmente es un llamado que el Señor está haciendo claramente a su iglesia. No, es personal y es a la iglesia. Porque veo que está hablando y está llamando a esta acción, y son tiempos, creo que, no quiero, esto es mío, pero se juzgue, son tiempos de conquista. Se vienen tiempos de conquista porque el Señor está dando esta palabra,
y cuando el Señor da las palabras también prepara el tiempo, tiempos de cosecha. Así que bueno, no sé si alguien más quiere comentar o decir algo antes de terminar. Bueno, yo la verdad que quería agradecer por lo que compartió, porque es como decías recién vos, que, bueno, se complementa un poco con lo que se habló ayer en el retiro, ¿no? Pero creo que es importante esta parte de, bueno, antes de salir a la batalla, ver qué es lo que tenemos, porque justamente muchas veces, o al menos a mí lo que me ha pasado, es salir a la batalla y volver totalmente destruida, ¿no? Y el diablo hace mucho esto, ¿no? Esto de empezar a acusar, empezar a... creo que a cada uno lo enreda con sus propias debilidades, ¿no? Y por ahí en mi caso era querer empezar a orar por un montón de gente que estaba, qué sé yo, mal, y después de ya no querer salir a la calle porque me encontraba con un ciego, con una silla de ruedas, con este, con aquel, y el diablo, ¿y qué estás haciendo por esto? ¿Y qué estás haciendo por aquel? Y te empieza a enredar de tal manera que justamente te termina también coartando esa libertad que nos da el Señor. Entonces, muchas veces escuchamos estas prédicas de hay que salir, hay que hacer, hay que esto y que aquello, y la intención está, y muchas veces uno ni siquiera trata de enredarse con las cosas del mundo, sin embargo se termina enredando en las propias mentiras del diablo, ¿no? Entonces, me parece que todo esto que dijiste está bárbaro, porque como que a cada uno lo lleva a analizar sus propias luchas en torno a Satanás, y bueno, y cuáles son las victorias que Dios nos ha dado, ¿no? Porque la victoria ya está. Y justamente lo que nombrabas de que, bueno, Jesús también fue tentado, y fue tentado justamente antes de empezar todo su ministerio. Entonces, si a Jesús eso le pasó, nosotros también luchamos por lo mismo. Y encontrarnos con, justamente, digamos, cuál fue sus herramientas, conocer la palabra, saber quién era, porque lo tentó con su identidad, lo tentó con las obras, lo tentó con el poder, con todas las cosas de que somos tentados nosotros, ¿no? Y los otros días volví a leer la parte de la tentación, y leía que después de que el Señor venció eso, dice que el diablo lo dejó tranquilo por un tiempo. Entonces hay veces que también pensamos, bueno, vencimos y ya estamos, y hasta con Jesús fue por un tiempo, ¿no? Entonces esto de estar constantes en la oración, en el conocer la palabra, en también poder compartir con otros cuáles son las luchas que tenemos, ¿no? Porque eso también nos ayuda, nos anima, y bueno, y nos da de todas las herramientas, porque somos un cuerpo y ni siquiera es nuestra la obra, ¿no? Entonces, todo es del Señor. Amén. Qué bueno, Eugenia, muy bueno. Muy bien. Yo me gustaría agregar una cosita también, volviendo al mensaje, al inicio del mensaje de Pablo, ahí en Josué 3:5, que Josué le dice al pueblo que se santifique porque mañana Jehová hará maravillas entre ustedes. Y el verso 6 dice, y habló Josué a los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca y fueron delante del pueblo, ¿no? Josué los manda a santificar, y es importante porque el arca del pacto significaba la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios fue adelante de ellos, ¿no? Y si uno no se prepara, si uno no se santifica, como decimos hoy coloquialmente, la vamos a ver pasar. Y la verdad es que creo que ninguno de nosotros quiere ver pasar la presencia y lejos de nosotros, ¿no? Entonces, importante esto, ¿no? De estar atentos, de estar preparados, y bueno, empezar a despojarnos de aquellas cosas que, como decía, como nos compartía Pablo, de no enredarnos, ¿no? En todas esas cosas. Amén, Ariel. Una madrugada de esta semana pasada, a las 4 de la mañana, el Señor me despierta con una frase: el que está limpio, límpiese más todavía. Y me dediqué en los devocionales a buscar en la concordancia limpio, limpieza, y Dios quiere que continuemos en su presencia limpiándonos. Estoy de acuerdo, Ariel. Amén.
Yo Amén. quería decir que una vez yo estaba orando y en el fondo de mi corazón sabía que el problema lo había producido yo, pero yo pedía por los demás. Y el Señor me mostró en medio de la oración que si yo no estaba en condiciones, no me iba a contestar. Entonces en ese mismo momento le pedí perdón, me arrepentí, cambié de actitud y enseguida se solucionó el problema. Dios es bueno, pero nosotros somos sus hijitos, no quiere que nos engañemos a nosotros mismos, porque nos hacemos mal a nosotros mismos. Amén. Así es. Así es, Mirta. Bien, hermanos. Bueno, acá abro también la invitación para todos los que tengan algún compromiso, esperen gente en casa, tengan que ir a algún lado, que puedan ir, se puedan ir tranquilos. Lo último que me gustaría para hacer este cierre, o cierre formal, después que quiera seguir conversando, hablando, puede hacerlo. Pablito, si quieres hacer una oración de cierre para que todo esto que el Señor nos está ministrando a través de tu palabra y la de otros como la de Néstor y demás, que el Señor está ministrando en este tiempo a la iglesia, lo podamos, ¿no? Podamos llevarlo a nuestras vidas, a nuestro cotidiano y ponerlo en acción, que el Señor traiga esa revelación, esa convicción, ese querer, con ese hacer, ¿no? En la vida de cada uno, así que hacerte una oración en base a esto como cierre, y después, bueno, el que tenga algún compromiso, como lo tengo yo, como seguramente alguno más, puede retirarse. ¿Sí? ¿Te parece, Pablo? Amén. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar juntos esta mañana, compartiendo, Señor, edificándonos mutuamente. Señor, y qué importante esto que nos hablas, Señor, de no ser tanto ovejas y convertirnos un poco en soldados. Señor, es un llamamiento que estás haciendo a la iglesia en general, Señor, a nuestra congregación, Señor, pero personalmente a mí, Señor, del hecho de no enredarme en los negocios de la vida, Señor, y de ser un buen soldado, de sufrir penalidades, Señor, y sabemos todas las cosas que nos van a pasar, pero sabemos que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Señor, vos nos estás mandando a conquistar, Señor, aquello que nos prometiste. Señor, estás hablándonos, Señor, de que vas a hacer maravillas en medio nuestro, de que necesitamos, Señor, ser santificados, Señor, y vestirnos de la armadura, porque se vienen tiempos de conquista, Señor, y como decía, o como nos enseñaba ayer Néstor, Señor, tenemos que pasar a la ofensiva, Señor. Señor, mientras nosotros no hacemos nada, estamos pasivos, Señor, al diablo no le molestamos. No impactamos, Señor, no ganamos terreno, Señor. Entonces, sabemos que estamos dando buenos pasos cuando somos atacados. Porque el diablo, Señor, se incomoda, se preocupa, Señor, porque estamos avanzando sobre su terreno y estamos ganando territorio, Señor, que le corresponde a él. Señor, y sin embargo vos nos acompañás, Señor, y nos guías, Señor, para conquistar, Señor. Somos, Señor, hemos sido llamados, Señor, a la conquista, Señor. Señor, a aquello que tenemos por delante, Señor. Que muchas veces pensamos, Señor, que la tierra prometida, Señor, es pan comido, que es tiempo de reposo, Señor, sin embargo es tiempo de conquista, Señor, y allí vamos. Señor, gracias por ser claro, Señor, primeramente a mi vida, Señor, y por haber puesto esta carga, Señor, en mi corazón. Señor, que la confirme, Señor, en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que pronto, Señor, podamos vernos siendo ese gran ejército, Señor, que vos soñaste para nosotros, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te damos toda gloria, toda honra, Señor. Señor, bendecimos, Señor, a aquellos que no han podido estar, a aquellos que están atravesando una situación, Señor, particular en sus vidas. Señor, que los cubras, que los guardes, Señor. Señor, y que nos des un buen comienzo de semana, Señor, en victoria. Amén. Señor, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermano. Chao, chicas.
Gracias, Pablo, muchas gracias, muy buena palabra. Y lo que nos dice el Señor, sobre todo esto que vos decís, es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y lo segundo, que Dios busca hombres fieles, idóneos, o sea, capaces de enseñar a otros. Ahí está nuestra preparación, de estar tomados con Él, fieles a Él, y que seamos capaces, ahí está, que nos tenemos que preparar para esto. Muchas gracias, nos iluminaste en muchas áreas, así que muy buena la palabra. Un beso. Siempre se me termina la pila a lo último, pero bueno, bendiciones. Gracias, Pablo. Gracias. Muy buena gracias. palabra. Muy buena la palabra. Les voy a pedir a todos los hermanos si pueden agregar a mi mamá también en la lista de oración, puede ser. Isabel. Porque comenzó con una alergia, con una rosácea en la cara, se curó, pero ahora volvió.